La primera noche que pasé en ese pueblo de Oaxaca, antes de que la curiosidad se volviera temblor, una canción me despertó. No era una melodía alegre ni un canto religioso que uno espera oír cerca de una iglesia. Era una nana, lenta y anticuada, arrastrando las notas como quien arrastra una pena vieja. Me pareció venir del viento, como si la brisa la arrastrara desde algún lugar más profundo que la calle empedrada. Del monte, del pozo, de una casa que ya no existe. Llegué al pueblo buscando exactamente lo contrario de lo que terminé encontrando. Silencio, un lugar barato donde poder trabajar de lo que saliera, escribir sin interrupciones y, si la suerte ayudaba, encontrar amistades que no pidieran demasiado. Venía cansado de la ciudad, de sus prisas indiferentes, de las noches que solo sabían a luz de teléfonos. El camión me dejó en una curva con vista al valle. Desde ahí, vi la iglesia con su fachada desconchada, la plaza con bancas gastadas, y a medio camino hacia las afueras, un pozo flaco, cubierto, con una reja oxidada y un ciprés que lo tenía como hermano. En el mercado me alojé en la posada de la señora Lúa, una mujer menuda que me miró con ojos que parecían haber aprendido a no creer en curiosos. ¿Vienes a quedarte?, me preguntó sin sonrisa y después añadió, a modo de advertencia: aquí la gente vive entre dichos y silencios. A las 2 cuadras me di cuenta de lo que quería decir. La vida del pueblo era un tejido de rutinas visibles, panaderías, alumnos saliendo de la escuela, y de hilos que nadie tocaba, miradas que se evitaban, puertas que se cerraban sin prisa cuando se pronunciaba cierto nombre, voces que cambiaban cuando aparecía la palabra pozo. La primera persona que me habló de la mujer de blanco no fue un anciano ni una leyenda contada a la luz de una fogata. Fue una niña de unos 7 años que me cruzó en la plaza con una muñeca que parecía demasiado vieja para sus manos. Se detuvo, me miró y dijo, sin rodeos: no te acerques al pozo. Ella está ahí. Le canta a mis amigas. No fue el tono de una broma infantil. Tenía la determinación de quien dice algo que ha probado ya varias veces y que a nadie le sirve de consuelo. Cuando le pregunté qué veía, se encogió de hombros y señaló el borde de sus pestañas, como si la imagen se alojara ahí. Pelo negro, vestido blanco, triste, cantando. Dice que quiere que la siga. Y siguió su camino como quien no quiere perder el autobús que la imaginación le ha asignado. Aquella primera semana fui recogiendo retazos. Hay lugares donde las historias se repiten con una precisión que asusta. Las descripciones que los niños ofrecían de la mujer coincidían casi palabra por palabra. Remedios la llamaban. Otros añadían un nombre más pequeño, como un eco: Amelia. Don Pascual, el tendero, me contó la versión más completa, mezclando fechas y penas con la costumbre de un hombre que ha visto demasiadas partidas. Remedios y su niña, dijo mientras envolvía un pan, desaparecieron hace muchos años. Dicen que el padre... Bueno, ustedes saben que aquí hay historias que no se nombran, pero los niños las ven. Las niñas, sobre todo, dicen que la llaman desde el pozo, que la nana trae las sombras. Cuando le pedí más datos, apartó la mirada hacia la calle y se limitó a regalarme un silencio cargado. La escuela fue un lugar clave. La maestra jubilada, Rosa Mendoza, me recibió en el pequeño salón donde alguna vez enseñó. Tenía la paciencia de quien guarda cuadernos como quien guarda secretos. Me enseñó fotografías, listas de asistencia con nombres tachados y un archivador con papeles que olían a tiempo. Esto lo guardé por si alguna vez alguien preguntaba, dijo, entregándome una hoja con la letra escolar de una niña que firmaba Amelia. En la hoja, la fecha parecía alterada, un año escrito con tinta rojiza que alguien había modificado con prisa. En otra hoja, una pequeña nota de una madre que pedía a la dirección que mantuvieran lejos a su hija de los cuentos de Remedios, por temor a que fueran contagiosos.
Todo parecía armado para borrar o para confundir. Rosa me dejó leer en su cocina, mientras tomábamos un café recalentado. Me habló de un lugar que llamaban el Cerro de los Susurros, donde hubo un convento y donde, según contaba, las monjas murmuraban oraciones que eran respondidas por voces que no tenían origen visible. Hay niñas que dicen que las llamaron desde arriba, me dijo. Otras dicen que oyeron que las monjas las nombraban por su nombre. Cuando le pregunté si esa historia y la del pozo se relacionaban, alzó una ceja y pronunció algo que se quedó conmigo. Aquí todo se habla con ecos. Los ecos se confunden y a veces devoran. No todas las voces del pueblo se cerraron. Donde una puerta quedaba entornada, una mano se acercaba para ofrecer más. Diego, un joven que trabajaba en la cantina, me contó que, de niño, solía ver a una figura en el borde del monte, como si alguien se asomara para contar las noches. No es como en las películas, dijo bajando la voz. No es espectacular. Es tranquilo, como si alguien estuviera triste y no supiera cómo irse. Me mostró un dibujo en su teléfono, hecho en la infancia. Una silueta blanca debajo de un cielo de manchas. A medida que recogía relatos, la sensación de que algo se resistía a encajar creció. Algunos ancianos contaban que el hombre que había sido poderoso en el pueblo, llamado Evaristo en las historias, tenía descendientes que aún frecuentaban las mismas calles. Su nombre se pronunciaba con la mezcla de respeto y desconfianza que se reserva a las figuras cuya sombra aún pesa. Nadie me acusó de actos concretos, apenas inclinaciones y siluetas. Hay familias con nombres que nadie se mete a cuestionar, murmuró doña Esperanza, que me ofreció agua de panela una tarde. Y cuando hay que hablar de cosas que no deben salir, las palabras se tapan. Si hay algo que aprendí pronto, es que en sitios así la memoria colectiva actúa como un tejido. Se remienda, se endurece, y a veces decide arrancar los hilos. Mis preguntas no siempre recibían respuestas. A veces provocaban un cambio de tema o una sonrisa amarga. Empecé a notar detalles pequeños y persistentes. Las madres que no dejaban jugar a sus hijas cerca del pozo. La mancha oscura en el dintel de una casa donde una familia ya no vivía. La ley de las horas silenciosas en la que las ventanas se apagaban temprano. Una noche, después de cenar, me acerqué al pozo. No fui por valentía ni por desafío, sino por una necesidad de ver con mis propios ojos aquello que tejía las historias. El pozo está a unos minutos del centro. Desde la plaza se llega por un sendero de tierra entre magueyes y casas bajas. Tiene una tapa de piedra, medio rota, y alrededor, una cadena vieja que alguien dejó como si fuera una cerca simbólica. Me quedé parado a unos metros, con la linterna apagada. La luna estaba alta pero una nube la cubría, y la oscuridad se volvió una superficie que uno quisiera reconocer por el borde. Al probar el borde con la yema de los dedos, noté lo que ya sospechaba, la humedad del tiempo. Huele a barro, a restos de hierbas, a algo que no se ventila. Fue entonces cuando escuché la canción con más claridad. No venía de ninguna boca visible. La escuché como quien oye una radio lejana. La nana, esta vez con palabras que me parecieron como un inventario de ausencias. Duerme, pequeña, que la noche ya viene. No sé cuánto tiempo me quedé allí inmóvil. Mi pulso, que intenté no escuchar, se parecía al sonido de las gotas que caen dentro de un pozo profundo. Lo que me hizo retroceder fue algo pequeño y humano. Una figura diminuta que se recortó contra la sombra. No di crédito al principio. Pensé en una muñeca que alguien hubiese olvidado. La figura se movía con lentitud y se quedó inmóvil cerca de la cadena. Cuando me acerqué con pasos cuidadosos, oí una voz que no alcanzó a mirar. Ella me dijo que fuera. Dijo la voz con la inocencia y la fortuna de que la infancia no siempre mide peligro.
Era una niña, una de las tantas de las que escuchaba hablar. Se llamaba Daniela, y cuando le pregunté por qué estaba ahí a esas horas, me miró como quien sostiene un secreto demasiado grande para colocar en palabras. A veces la nana llega y me dice nombres, dijo, y añadió, no todas las voces son malas, pero algunas se ponen tristes cuando llueve. Sus ojos eran serios, demasiado serios para su edad. Esa misma semana recibí la primera de las cartas. No fue un sobre con tinta formal, sino una hoja doblada, arrancada quizás de un cuaderno escolar, con letras que titilaban entre la urgencia y el pánico. La nota decía, en caligrafía infantil, no le cuentes a los mayores. Ella tiene frío y quiere compañía, ya casi es hora. Estaba firmada con una raya dibujada, y en el montón de palabras torpes había trazos que parecían una canción. Unas pocas sílabas de la nana que llevaba semanas rondando la plaza. Dejé la hoja sobre la mesa de mi habitación como si fuera un objeto peligroso. La leí una vez más antes de acostarme y la guardé en el cajón, con la convicción de que lo que me llegaba ya no era solo folclore. Cuando comencé a revisar documentos, percepción y sospecha se mezclaron. En los registros escolares encontré feos intentos de corrección, nombres manchados, fechas reescritas sin concordancia. En una lista de 1978, el nombre Amelia aparecía, y luego había una línea roja que lo borraba. Rosa me dijo que a veces los libros se corregían por presión, por miedo, por lo que se llamaba la prudencia del pueblo. Algunos prefieren el olvido, dijo, colocándome delante un sobre con hojas amarillas. Entre ellas había una carta sin fecha, escrita en tinta fina. No mire lo que no entiende. Algunas cosas duelen si se toca la herida. No era amenaza, ni advertencia amable. Era un recordatorio de que hay heridas que los pueblos prefieren mantener cubiertas. Empecé a notar un patrón inquietante. Las voces, las notas, los niños que escuchaban. Todo apuntaba a una insistencia en los márgenes, a una presencia que no necesitaba ser visible para marcar su territorio. Tenía la tentación de seguir la línea recta de la curiosidad y elevar la voz, de buscar autoridades, de entrar con luz y preguntas donde el pueblo guardaba sombras. Pero también había algo que me frenaba. La posibilidad de causar daño. En uno de mis encuentros, una madre llamada Carmen, no su nombre real, me pidió que usara uno distinto. Me suplicó que no me metiera donde nadie quería que me metiera. Su hija, dijo Carmen, había dejado de hablar sobre la mujer de blanco después de que un grupo de hombres de la localidad dijera que los que contaban esas cosas eran mentirosos y buscaban fama. ¿A quién crees que proteges si levantas la voz?, me preguntó. Tenía frente a mí la tensión que recorría todo. Proteger a los inocentes o incluirlos en una tormenta de sospechas que podía destripar familias. Así que la investigación se volvió cautelosa. Empecé a anotar todo en libretas negras, esa manía de quien quiere ordenar el desorden, y a grabar entrevistas con el teléfono, siempre pidiendo permiso. Documenté testimonios. La nana cantada por una mujer mayor en la plaza, la descripción de remedios en bocas distintas, la insistencia de los niños en nombrar lugares concretos, la poza de las piedras, el cuarto del convento que estaba en ruinas, la casa con un balcón que nadie habitaba ahora. Rodeé con más preguntas y con menos juicios. Le advertí a cada persona que lo que contaba sería tratado como testimonio, no como sentencia. Hubo noches en las que soñé con la nana. En mis sueños, caminaba por pasillos húmedos y la melodía me guiaba hacia una puerta cerrada que se abría sola. Dentro, encontré cosas imposibles, fotos en blanco y negro con gente que no reconocía, juguetes que guardaban el olor de la tierra, y cartas amontonadas con el mismo trazo infantil que había llegado a mi puerta. Al despertar, mi cuerpo temblaba como el de quien ha rozado algo que podría ser verdad o certificación de su propia imaginación.
Empecé a preguntarme si la luna y las casas y los niños estaban conspirando contra mi tranquilidad, o si yo solo sabía verlo. Una tarde, en el archivo parroquial, un cuarto pequeño con libros y papeles apilados, encontré una mención de un convento que cerró por razones vagas. La nota decía que en un año determinado se produjo un acontecimiento que la memoria prefirió no documentar. No había detalles. El sacerdote, un hombre de voz baja, me miró antes de añadirme: la memoria comunitaria tiene sus tabúes. A veces se protege por razones que uno no comprende hasta pasar tiempo aquí. Sentí que me encontraba ante un muro que no era solo de páginas. Era un muro humano, tejido por miedo, por respeto y por intereses no confesados. La sensación de ser observado se fue instalando en mí con una persistencia que molesta. Empecé a notar huellas que no pertenecían a mis pasos. Diminutas figuras en la tierra fresca, restos de flores que nadie había puesto y olor a sábanas que no había tendido nadie en casa. A veces, al volver tarde, escuchaba una voz que repitió mi nombre como quien prueba una palabra nueva. No la resolví con lógica, sino con cautela. Apagué luces, cerré ventanas, dormí con la cortina entreabierta por si la voz pertenecía a alguien que necesitara ayuda de verdad. La última conversación antes de esta parte de la historia que ahora relato fue con Rosa. Sabía que guardar archivos era su forma de resistir al olvido. Y aquella tarde me ofreció algo que cambió la manera en que veía todo el tejido de rumores. Una hoja recortada de un periódico viejo. La nota, breve y sin firma, mencionaba que, años atrás, se reportaron varias desapariciones en la región, y que las investigaciones terminaron sin conclusiones. Junto al recorte, había un trozo de papel con letras temblorosas. No todo lo que se erradica del registro desaparece del recuerdo. Rosa me lo dijo casi en un susurro, como pidiendo permiso para que yo cargara con esa frase. Alguna gente piensa que los archivos son cosas muertas, dijo. Pero los archivos pueden ser trampolín. Si no hay quien los quiera leer, se pudren. Yo no quiero que se pudran. Aquella misma noche, al regresar a la posada, encontré otra carta bajo mi puerta. Esta no tenía caligrafía infantil, sino una letra apresurada y redonda, como la de alguien que no quería que lo reconocieran. Dentro había un trozo de la nana escrito con un lápiz gastado. Que no olvides que las voces empiezan con un susurro y terminan siendo gritos si nadie las escucha. Había algo más. Un dibujo pequeño en tinta azul, de una figura femenina con un vestido blanco y el pelo largo, mirando de perfil hacia el borde de un pozo. En la esquina, una palabra. No te acerques. Pero la palabra parecía más una súplica que una orden. Me senté en la cama con la carta en las manos, escuchando la casa crujir, y pensé en lo que me había traído hasta allí. La certeza de que quería contar historias que importan, y la incapacidad de soportar el peso de la indiferencia. Quería probar con mi voz, pero también sabía que mi voz podía abrir heridas. Por primera vez desde que llegué, sentí miedo real. No por mi vida, sino por la posibilidad de empeorar lo que ya estaba roto. Esa noche no pude dormir. La nana me siguió en la cabeza como un disco rayado. En la madrugada, me levanté y me asomé a la ventana. En la calle, una sombra pequeña cruzó corriendo, como si alguien jugara a perseguir la oscuridad. Por un segundo, pensé en Daniela y en las otras niñas que habían ensayado palabras sobre figuras que llamaban desde el pozo. Por un segundo sentí que había un punto donde la curiosidad se convertía en responsabilidad. Saber cuándo callar por cuidado y cuándo alzar la voz por justicia. Hacia el amanecer, cuando la luz empezó a empujar las sombras y las campanas de la iglesia tocaron la primera hora, tuve claro que mi siguiente paso debía ser doble. Seguir reuniendo pruebas, pero hacerlo con cuidado.
Rosa me había ofrecido más archivos a condición de que nadie saliera herido por mi curiosidad. Don Pascual me dio una llave oxidada que dijo encontrar en la tienda de su padre, con la advertencia de que algunas puertas no están hechas para abrirse. Y en la radio, que alguien dejó en la cantina, una canción popular hablaba de los que se van y de los que se quedan. Al desayunar, Daniela apareció sin avisar. Tenía la cara lavada de polvo y la mirada de quien ha pasado una noche pensando en tomar decisiones de adulto. Me dijeron que no hablara. Me dijo con voz que sonó más vieja que el resto de su cuerpo. Pero si te vas, ¿quién nos contará? Esas palabras, simples y cargadas, me alcanzaron como una marea. No era la soledad del forastero lo que solicitaban. Era la necesidad de alguien que quisiera oír sin juzgar. Decidí entonces juntar todo lo que tenía y preparar una salida al cerro. No sería una aventura nocturna a las ruinas. Sería una visita con cuidados. 2 linternas, permiso de Rosa para ver los papeles, la compañía de Diego como testigo y el respeto por los límites que las familias pedían. Quería ver con mis propios ojos la relación entre el convento que las historias nombraban y lo que los niños imaginaban. Quería saber si la nana procedía del viento que atraviesa el cerro o de otra cosa que la memoria del pueblo no quería admitir. Estaba en ese momento en el umbral de lo que entendería después como la frontera entre investigar y ser parte de lo que investiga. Tenía en la mano la llave de Don Pascual, la lista de nombres que Rosa me había dado y las cartas dobladas en el bolsillo. Afuera, el pueblo comenzaba a despertarse con el rumor cotidiano, gallinas, puertas que chirriaban, un vehículo que pasaba. Pero en algún lugar, bajo el ritmo de esas cosas normales, la nana seguía allí, como una cicatriz sonora que uno no elimina con rutina. Salí de la posada con la intención de buscar a Diego para planear la salida al cerro. Al pasar por la plaza, una mujer mayor estaba sentada en una banca, bordando sin mirar. Levantó la vista y me dijo sin cortesía: «Cuidado con lo que quieres ver. A veces ver es lo mismo que invitar». No respondí porque la frase tenía la claridad de una sentencia. Me fui con el peso de esa advertencia y con la llave que tintineaba en mi bolsillo como un pequeño reloj de suspenso. La historia, en este punto, no se cierra. Solo les digo que hay noches en las que el pueblo parece más un libro que se lee mal, con hojas arrancadas, con páginas que se pegan por la humedad, con notas al margen que nadie quiere transcribir. Y que yo, que llegué buscando calma, me hallé trenzado en una madeja que no entiende de certezas fáciles. Lo que supe, lo que me dijeron y lo que guardo en hojas y grabaciones, alcanza para inquietar pero no para probar. Y en el borde de esa incertidumbre, algo empujaba para no quedarse en el archivo. Una voz que llamaba, una niña que me dejó una carta y un dibujo, un pozo que parecía tener paciencia eterna. Fue entonces que decidí que la primera acción seria sería subir al cerro a la mañana siguiente. No a desafiar, sino a mirar y a registrar. Si la mañana iba a traer respuestas, tendría que ser con luz de día y con al menos 2 testigos. Salí de la plaza con el corazón acelerado y la sensación de que cada paso me acercaba a un punto donde no podía imaginar las consecuencias. Lo más sorprendente es que la curiosidad, cuando es sincera, duele. Quería seguirla igual que uno quiere curar una herida, aunque no sepa si arrancando la venda no hará que la herida sangre más. Fue esa mezcla la que me movió hacia el camino que sube al cerro, con la llave en el bolsillo, las cartas apretadas y la nana aún vibrando en las paredes de mi cabeza. Subí al cerro al amanecer con Diego y la llave de Don Pascual en el bolsillo, como si fuera una promesa frágil que podía abrir algo más que una puerta. El camino serpenteaba entre pencas y piedras. La luz convirtió las hojas en plata y el aire olía a tierra removida y a pan todavía caliente de alguna cocina lejana. Diego caminaba adelante, con la gorra ladeada y un paso de quien conoce atajos que no figuran en los mapas. Hablaba poco,
como si guardara su voz para cuando hiciera falta. Yo llevaba la libreta negra y la grabadora en el bolsillo interno, preparado para registrar cualquier sonido, incluso los que la razón quisiera explicar. Llegamos a la planicie donde se asomaban los restos del convento. Desde abajo la piedra parecía menos áspera. De cerca, la piedra parecía haber olvidado su color y se mostraba en tonos de luto. Había un muro medio caído, una portada con un arco en cuyo interior crecía un helecho. El campanario estaba roto. Solo un esqueleto de arco sostenía el hueco donde alguna vez osciló una campana. Alrededor, el monte guardaba silencio convulso, con aves que vigilaron a nuestra llegada y se marcharon en pequeñas salvas de alarmas. Entramos por una abertura que la maleza había suavizado. El interior olía a polvo antiguo, a incienso viejo y a telas que no se ventilan. Las celdas eran huecos rectangulares alineados, con pequeños vanos por donde, en tiempos, se escabullía la luz para mitigar la soledad. En una de las salas, sobre una mesa de piedra, encontramos un rosario con cuentas gastadas, un zapato pequeño de cuero agrietado y una fotografía descolorida clavada con una chinche. No reconocí los rostros. Eran sonrisas de otra época, con peinados y vestidos que hablaban de décadas que ya no quieren ser nombradas. Diego se agachó junto a un arcón medio sepultado, y tras apartar tierra, descubrió una caja metálica con candado oxidado. La llave de don Pascual encajó con un chirrido que le pareció a mi memoria el sonido de una garganta que se abre tras mucho tiempo de silencio. Dentro, atadas con una tira de tela que el tiempo había vuelto gris, había cartas, recortes y un pequeño cuaderno con portada de cuero. Las hojas internas olían a humo y humedad, y en el margen de la primera página alguien había escrito «Para quien quiera saber». No había fecha legible en esa nota. Abrí la caja con manos que quisieron temblar y leí en voz baja, a modo de corroboración, algunos fragmentos que tenían la caligrafía de gente con prisa o con miedo. Era imposible saber si las palabras pertenecían a un adulto asustado, a una niña con pulso firme o a una monja que quiso registrar una vergüenza. Se llevaban a las niñas en silencio. Llegaban con paquetes y se hacían llamar visitas. No podíamos preguntar. Evaristo pagaba bien. A veces las dejaban jugar en el patio y las llamaban a la sombra como si fueran a leer un cuento. Yo las vi una vez con una muñeca, parecidas a la que aparece en las fotos. Era una voz que no acusaba con nombres precisos, pero que colocaba una economía de favores y silencios que no necesitaba más testigos para ser inquietante. Otra hoja, de letra más temblorosa, tenía la frase «Amelia no camina más por la plaza». La buscamos y la memoria nos dijo que no. Y abajo, una línea donde alguien había dibujado una luna con ojos cerrados. Encontramos también listas, nombres de niñas, algunos tachados, otros con fechas cambiadas. No eran pruebas judiciales, eran restos de una vida que quería hablar. Mientras hojeaba, escuché a Diego trazar su propia historia en voz baja. Me contó que cuando era chico, había oído a las monjas cantar en hebreo y en lengua que ya no se hablaba en el pueblo, y que a veces los vecinos referían visitas de señores de traje que traían donaciones y se iban antes de que la noche cerrara. No eran nombres, decía Diego, sino gestos. Pagos que se convierten en licencias y en murmullo que exige silencio. Lo que me contaron mis viejos siempre tuvo olor a negocio, añadió. Aquí las cosas se tapizan con cemento. No por la piedra, sino por el dinero. Pasamos la mañana en el convento recogiendo papeles y tomando fotos con la luz. En una habitación con restos de bancas, hallamos un cuaderno escolar cosido con hilo negro. Dentro había ejercicios de aritmética, una lista de asistencia, y entre garabatos infantiles, una canción. La letra no era la misma nana que había escuchado en la plaza, pero compartía motivos. La noche, la compañía, el quedarse. En el margen estaba escrito a lápiz, Amelia, y junto al nombre,
una pequeña cruz hecha con desesperación. Me aferré a esa cruz como quien busca la punta de un iceberg que asoma en la superficie del pueblo. A media tarde bajamos del cerro con cajas y papeles. La apuesta no era probar nada en ese momento, era traer a la luz lo que no debería haberse escondido. En la cantina, con la tarde como un telón naranja, escuchamos a dos mujeres que discutían en voz baja. Una de ellas, que por la forma de hablar supe que pertenecía a una familia con arraigo, clavó la mirada en nosotros y dijo: «Saben que remover eso trae problemas. Hay que pensar en los niños y en las familias». La palabra problemas no se refería solo a escándalo. Implicaba consecuencias sociales que podían ser conmutadas en violencia verbal, en ostracismo o en pérdidas de trabajo. Entendimos que abrir puertas era también arriesgar pequeños mundos. Esa misma noche compartí lo encontrado con Rosa. Ella inspeccionó las hojas con el gesto de quien ha dedicado la vida a la memoria escolar y, cuando terminó, me ofreció un papel que había rescatado del archivo parroquial. En tinta corrida aparecía un nombre que se repetía: Evaristo Donaciones. Al lado, alguien había pegado una nota con la frase: «No es prudente indagar». Rosa apoyó la mano en la mesa y me miró con cansancio. No es una conspiración escrita en mayúsculas. Es una trama de gestos y silencios. No queremos creer que hubo gente que aprovechó la inocencia. No quería decirlo de forma más clara. Su voz se quebró como un hilo. Lo que siguió fue una discusión silenciosa, entre lo que debía decirse en público y lo que debía quedar en voz baja. Decidí que lo responsable era ser cuidadoso. No publicar fotos con rostros identificables de quienes podrían ser afectados. No volcar nombres sin contraste, sino buscar redención a través de la sensacionalización. Pero tampoco quería enterrar las hojas en mi cajón. Había un equilibrio frágil entre exponer y destruir. En los días siguientes, intenté contrastar nombres y fechas. Pasé horas en la biblioteca municipal, donde una señora con anteojos me ofrecía café y mirada curiosa. Encontré recortes con menciones veladas a movimientos en la comunidad, a desplazamientos y a familias que se mudaron sin razón aparente. En un acta escolar, una anotación decía: cambio de domicilio, acatar medida, sin más explicación. El lenguaje burocrático hacía un trabajo perfecto de evasión. Lo ocultaba todo con términos amables. Pero en los márgenes, alguien había escrito en lápiz: algunas heridas se cubren para que no se vean. Volví a sentir que el silencio tenía filo. Mientras tanto, en la plaza, la nana seguía rondando. Algunas noches la escuchaba en sueños. Otras, al regresar de la caminata, la oía a lo lejos como un rescoldo que no se apaga. Una tarde, una madre se acercó a mí con gesto decidido. Quería hablar con dos condiciones: que no la grabara y que no mencionara el nombre de su hija. «Mi hija ya no quiere salir sola», me dijo. «La nana la llama en sueños y luego la niña trae algo que no sabemos describir. No es ira, es como nostalgia, pero a la vez es hambre». Me habló de juegos que terminaban con una niña ausente por horas y volvían con ojos vidriosos y manos llenas de tierra. Me pidió con voz rota que si sacaba algo al público, cuidara que nadie pagara el precio de decir la verdad. La presión social comenzó a sentirse más intensa. Un par de vecinos nos miraron con recelo. Alguien dejó un recado en la puerta de la posada que decía: «No avives viejas brasas». Y más tarde apareció un grafiti pequeño en una pared: «No es cosa de forasteros». Entendí que mi presencia y mi trabajo de curiosidad ponían a la comunidad en una especie de encrucijada. Algunos querían que se removiera, otros temían los efectos colaterales. En el medio estaban los niños, que no tenían voto en esa decisión.
Decidimos entonces ser aún más cautelosos y organizar con Rosa y Diego una salida controlada al pozo durante la tarde, con padres presentes que pidieran estar ahí. La idea fue de Carmen. Creer que la exposición en grupo y con testigos podría proteger a las familias. No era un operativo, pero resultó en un encuentro tenso. 5 madres, 2 padres, Rosa, Diego y yo, y 3 niñas que aceptaron venir con cuidado. El pozo, a la luz del sol, era menos amenazante. Sin embargo, los niños lo miraban con una devoción que parecía más religiosa que lúdica. Daniela se acercó y dejó una flor pequeña en el borde. Su mirada se perdió en el agua como si buscara algo que el resto no alcanzaba. Hicimos rondas de preguntas, intentando separar la emoción de la observación. Una niña, que se llamaba Mara, contó que en la madrugada escuchaba a la nana desde su ventana y que una voz le pedía que abriera la puerta para ver a la amiga. Otra dijo que la nana prometía juegos y caramelos. Lo que llamó la atención fue la coincidencia de ciertas imágenes. Siempre había una mujer de blanco, siempre un llamado amable, siempre la sugerencia de compañía. A veces la compañía era para ir a un lugar seguro, otras para dar paseos que las niñas no recordaban del todo. Las madres asintieron con tristeza, porque ninguna quería que ese juego fuera demonizado, pero sí querían entender por qué ocurría y cómo proteger a sus hijas. Al terminar la tarde, al empañar las notas en mi libreta, recibí un mensaje anónimo en la noche. Una fotografía tomada desde el borde de la plaza, donde se veía una figura blanquecina, captada con la cámara de un teléfono. La imagen, borrosa, enseñaba una forma que algunos interpretaron como una sombra con vestido blanco. Otros dijeron que era la luz de la lámpara. No era, desde luego, una prueba concluyente, pero la foto circuló, y la circulación la volvió una evidencia a medias, que bastó para que los rumores se recrudecieran. Fue entonces cuando la tensión escaló a un punto en que la comunidad empezó a dividirse. En la cantina debatían en voz alta. Si se llevaba el asunto a las autoridades, había riesgo de dañar reputaciones y de que las cosas empeoraran para las niñas. Si no se hacía nada, las desapariciones o los episodios podrían continuar. Algunas familias preferían mudarse en silencio antes que exponer a sus hijos a investigaciones que podían no llegar a nada. Otras creían que la única forma de romper el círculo era traer más ojos externos. Yo me sentí en el epicentro de una decisión que no me correspondía tomar solo. En medio de esa tensión, la carta anónima que recibí días antes reapareció, pero en un cambio que me heló. Esta venía con un dibujo nuevo, hecho con mano torpe pero decidida, y en el reverso, una frase corta. No todos los que miran ayudan. A veces mirar basta para que algo más se aparezca. No sabía si la frase era amenaza, advertencia o consejo. La dejé en la mesa de la posada, donde la señora Lua la vio y murmuró: a veces los forasteros traen luz, pero también traen viento que hace caer cosas delicadas. Sus palabras fueron una manera de decir que mi curiosidad podía tener efectos inesperados. La noche del clímax no fue elegida por mí, ni por la violencia de los héroes. Fue la noche que eligió el pueblo por acumulación de voces y silencios. Salimos hacia el pozo con linternas y con la intención de no perturbar, solo de observar. Éramos 4 adultos y 2 niñas. Llevábamos la grabadora y la cámara, pero intentamos no hacer sentir su peso. La luna estaba cubierta, la noche se presentaba como una manta que no se despega. Al acercarnos, la nana apareció primero como un murmullo, luego como algo más definido. Palabras para acunar, para nombrar, para invitar. No venía de ninguna boca visible, parecía surgir del propio aire, como si el cerro respirara. Las niñas se miraron entre sí con el gesto de quien reconoce una voz que se vuelve familiar. Daniela avanzó unos pasos y se detuvo, con las manos en las falditas.
Su cara era una superficie en la que la inocencia y el miedo dibujaban líneas contradictorias. Detrás de ella, Mariana, la madre ficticia que me rogó anonimato, sostenía el hombro firme de su hija, como si fuera la cuerda de una embarcación. Yo sentí la atracción como una corriente. No era fuerza física que jalara, sino una suavidad insistente que te invitaba a bajar la guardia y acercarte al pozo. En un momento, noté que el canto se había transformado. Ya no eran palabras sueltas, sino fragmentos de una nana que incorporaba nombres. Escuché el mío, no en la forma en que alguien me llama, sino en la manera en que la melodía me colocaba en una escena. «Ven que te cante, ven que te espere», decía una estrofa que parecía recordar la letra que había leído en los papeles del convento. Fue la sensación de reconocimiento lo que me hizo retroceder. Algo en mi interior advertía que esa melodía no era inocua. La linterna iluminó por reflejo una figura pálida en la colina, pero al apuntar ya no había nada. Solo la pared de piedra y una sombra que no coincidía con cuerpos. La tensión se cortó cuando, de pronto, las niñas que nos acompañaban empezaron a mecerse en torno al pozo como si siguieran una coreografía antigua. No hubo gritos, no hubo histeria. Fue un movimiento calmado y ritual, una especie de danza que parecía obedecer a normas que nosotros no conocíamos. Al verla, la madre de Daniela rompió en llanto, y dos padres se lanzaron a separar a las niñas tirando de sus brazos. En ese forcejeo, una de las niñas soltó una nota que llevaba en la mano, la misma caligrafía infantil que había aparecido en las cartas, un fragmento de nana con palabras incompletas. Diego la recogió, y en ese gesto, la melodía pareció perder intensidad, como si la presencia se alimentara de la atención puesta en ese gesto y declinara cuando fue interrumpida. Corrimos entonces hacia el pueblo con las niñas asustadas y la grabadora funcionando. La noche dejó en el aire el eco de una canción rota, de una presencia que no se mostraba pero que dejaba huellas. En las horas que siguieron, la calma del pueblo se fracturó. Algunos negaron lo ocurrido, otros pidieron medidas. Se habló de tapar el pozo, de reforzar vigilancias, de llevar a las niñas a otra ciudad por un tiempo. Nadie quiso que fueran usadas como prueba de cosas mayores. Todos querían, en el fondo, que la normalidad volviera. Al día siguiente, con la luz del sol sobre el barro, vimos cómo los hombres del pueblo colocaban piedras alrededor del pozo y levantaban una estructura de madera. No fue una ceremonia de expulsión, fue una casa de protección improvisada. Algunas familias empacaron y se fueron en silencio. Otras cerraron sus puertas y se negaron a hablar. En la iglesia, unas señoras organizaron vigilias y rezos. En la puerta de la escuela, alguien pegó un aviso con números de ayuda y recomendaciones. No dejar solos a los niños, hablar con calma, denunciar si se ve algo extraño. La comunidad actuó con una mezcla de miedo y solidaridad. Proteger lo que podía proteger sin abrir heridas que tal vez no cicatrizarían. A pesar de las medidas, no todo volvió a su sitio. Un par de días después, revisando el archivo con Rosa, encontramos más indicios de manipulación. Al poner en fila las hojas con nombres y fechas, saltaban tachaduras, correcciones hechas con tinta diferente y en algunos márgenes la huella de un sello que había sido borrado con fuerza. Nada de eso probaba delitos concretos, pero mostraba que alguien había abogado por borrar trazos de memoria. Lo más inquietante fue encontrar en el registro parroquial una nota firmada por alguien que tenía relación con la familia de la que hablaban los viejos, una sumatoria de donaciones y una referencia a compromisos con el convento. Era, de nuevo, una economía de favores y silencios. Presenté las hojas a una persona amiga en la ciudad que trabaja en archivos y me dijo que esas alteraciones son frecuentes en lugares donde se quiere proteger reputaciones. La sugerencia fue clara: seguir el rastro documental requeriría recursos y protección que no podían proporcionarse con la liviandad de un forastero.
Lo que hice entonces fue lo que creí más honesto: archivar, guardar copias y contar. Decidí escribir una crónica de lo sucedido y compartí la versión más cuidadosa que pude, sin identificar a individuos y sin presentar acusaciones directas. La respuesta fue mixta. Hubo quienes me agradecieron por escuchar y por dejar una constancia. Hubo quienes me advirtieron que había abierto una herida que no me correspondía a mí curar. Algunas cartas anónimas volvieron a llegar. Una felicitándome por sacar la verdad, otra pidiéndome que parara por el bien de las niñas. Cada una de esas cartas pesó como una paloma herida en el pecho. Con el paso de las semanas, algunas familias que podían se mudaron. La escuela recibió menos niños en las filas. Las mañanas ya no eran exactamente iguales. Había una prudencia nueva en los juegos. El pozo quedó cubierto con una estructura provisional, y algún funcionario municipal prometió una intervención más formal. Una promesa que sonaba a papel mojado y a gestos que perpetuaban un limbo. Las autoridades no presentaron cargos, tampoco hubo juicios públicos. La sensación fue la de haber tocado algo que la ley, por su propia mecánica, no se atrevía a juzgar sin pruebas contundentes. En el pueblo se abrió una grieta entre quienes querían enterrar el pasado y quienes querían excavar hasta encontrar respuestas. Para mí, la duda se mantuvo como un músculo. Sabía que había testimonios, hados y papeles que no cuadraban, pero también que la costura de esos indicios no era suficiente para condenar. Me sentí en deuda con la memoria de las niñas y con la responsabilidad de no convertir su dolor en espectáculo. Acepté, con amargura, que lo que podía hacer era mantener una vela encendida, documentar, escuchar y, cuando fuera posible, proteger. El cierre de esa etapa llegó con un gesto pequeño y brusco. Una madrugada, después de semanas en las que la nana se había vuelto un rumor amortiguado, apareció bajo mi puerta un sobre sin remitente. Dentro, una hoja escrita con letra infantil decía apenas: «Gracias por vernos, no nos dejes solos». No había más. Lo dejé sobre la mesa y la leí varias veces hasta que las palabras se deshacían en mi garganta. No supe si agradecer o sentirme más culpable por no haber podido hacer más. La nota era una evidencia de sed, no pedía venganza, no exigía nombres, pedía compañía. Pasaron meses desde aquello. Volví a la ciudad con los archivos y con fotografías que no decían todo. Publicar lo que supe fue mi manera de entregar la historia a quienes no compartían el silencio del pueblo, pero también mi manera de soltar un peso que no quería llevar solo. En la ciudad, recibí correos de personas que decían haber vivido cosas parecidas en otros lugares. Relatos que reforzaban la idea de que la memoria colectiva suele contener nombres de seres que la historia oficial no admite. También llegaron críticas que exponía a una comunidad y que no tenía pruebas. Me hice cargo de las críticas como quien toma el frío para no contagiar a otros. Unos meses después, en la plaza de un barrio lejos de ese cerro, una niña se me acercó para mostrarme un dibujo. Tenía la cara manchada de tinta y una sonrisa sincera. En el dibujo, una mujer de blanco miraba desde un borde de agua. «Mi mamá dice que no lo mire», dijo la niña con voz baja como si compartiera un secreto peligroso. La contuve, le di una fruta y le dije que guardara su dibujo. Sentí en ese instante que la historia no era solo del pueblo de Oaxaca, sino de una geografía más ancha. De lugares donde el pasado no descansa al lado de las casas. Me golpeó la certeza de que algunos fantasmas, si se les puede llamar así, son más memorias encarnadas que seres sobrenaturales. Son rastros de lo que no se quiso ver. Son voces que piden ser reconocidas. Hoy escribo esto sabiendo que no he cerrado el libro. He dejado pruebas en varios archivos, he compartido testimonios con quien quería escucharlos, y he protegido identidades cuando fue necesario. Algunas familias encontraron refugio, otras se quedaron con la desazón de no tener justicia.
El pozo quedó cubierto, pero la nana no ha desaparecido del todo. La escucho a veces en mis sueños, en el canto de una radio o en el rumor que trae el viento. Es un sonido que me recuerda que la memoria no se arregla con parches, sino con escucha y con acciones colectivas que protejan a los vulnerables. No pretendo dictar una sentencia sobre lo ocurrido. Lo que puedo ofrecer es la suma de lo que vi, de lo que me contaron y de los papeles que encontré. Una madeja de testimonios, de documentos alterados y de esfuerzos por ocultar y proteger a la vez. Mi experiencia, lo que viví en carne propia al llegar a ese pueblo de Oaxaca, me enseñó que el terror no siempre es espectacular. Muchas veces es sutil, vestido de voz dulce, dispuesto a ofrecer compañía donde hay soledad. Y que la responsabilidad no consiste en ofrecer respuestas fáciles, sino en sostener la conversación, en proteger a quienes no pueden protegerse, y en no perder la capacidad de escuchar sin juzgar. Si esta historia resuena con algo que hayas vivido o conocido, compártelo en los comentarios para que la conversación no termine aquí. Suscríbete al canal para seguir explorando relatos que buscan iluminar lo que la memoria calla. Y si alguna vez escuchas una nana en una plaza, o sientes que una voz te pide compañía, recuerda que hay maneras seguras y colectivas de acercarse: la escucha, el registro y la protección. No invites a la curiosidad imprudente. Protege primero a los niños.